Si te interesa simplificar tu vida a través del minimalismo, seguramente veas vídeos de YouTube sobre el tema. Vivimos en un momento de revolución, en el que tenemos acceso a tantas cosas y a tanta información que hemos empezado a buscar todo lo contrario. Es decir, hemos empezado a reaccionar en contra de tener la casa llena de cacharritos que nos crean trabajo, los armarios hasta arriba de ropa que no nos ponemos y nuestros teléfonos pitando cada 2 minutos. Yo descubrí que se hablaba del minimalismo en YouTube hace un par de años. Gracias a youtubers increíbles que me ayudaron a consolidar mis ideas y a entender que era normal querer llevar una vida más simple y más fácil. Ahí es donde yo me puse a hablar del tema también. Pero el problema es que al final somos tantos hablando del minimalismo que la información se nos enrevesa un poco y se acaba diluyendo y se recibe de forma superficial. Escuchamos tips and tricks, hacks minimalistas, vídeos en plan las 1000 cosas que puedo sacar de mi casa ya en este momento preciso del día y sin esfuerzo. En este vídeo he querido profundizar un poquito y hablar de los hábitos esenciales que nos acercan a una vida más simple. Este vídeo te lo trae S+D, os cuento más sobre ellos en un ratito. Una constante que me escucháis en este canal todo el tiempo es que el cambio tiene que venir desde dentro de ti. Está muy bien que alguien nos diga depurar tu casa te va a hacer la vida más simple, pero es importante que entendamos el porqué. ¿Qué es lo que nos impulsa a tomar esta ruta? En mi caso fue la necesidad de reducir mi trabajo en la casa y mi agotamiento mental también. Me di cuenta de que necesitaba ponerme las cosas más fáciles. Tener una casa con menos cosas fue consecuencia de esa selección, de eliminar las cosas que se me metían por medio. Si lleváis tiempo viendo este canal, sabréis que mi casa no es el ideal de Pinterest. Lo cierto es que mi casa es el reflejo de mi estado de ánimo. Sé que cuando me siento aturullada es el momento de empezar a depurar y reducir. Pero si empiezo a depurar y reducir cuando estoy bien, cuando me siento bien, no elimino por necesidad, sino por ser más minimalista. Cuando nos encontramos bien con nuestro entorno, nos encontramos mejor con nosotros mismos. Pero nuestro entorno hay que cuidarlo y hay que mantenerlo. Y no me refiero solo a nuestro espacio físico, también a nuestro espacio mental y social. Creo que os he hablado ya de los no negociables. Los no negociables son aquellas acciones que hay que hacer sí o sí, porque son básicas para el mantenimiento de nuestro entorno. Hablamos mucho de los no negociables en la casa, ya sabéis, para mí es el lavavajillas, barrer, la pila, pero hay otros no negociables en mi vida y en la vida de mi familia. Por ejemplo, cenar todos juntos en la mesa sin la tele, pasear los domingos por la mañana todos juntos, etc. También los hay para mi cuerpo, cuidarme un poquito, mover mi cuerpo por las mañanas. Estas son acciones importantes para mí. Si estás pensando en tus no negociables, recuerda que no todos tienen que ser tareas que cuestan trabajo. Tu tiempo de descanso y relax también puede ser un no negociable. Luego tenemos los negociables, que son aquellas cosas que si podemos, hacemos, porque nos aportan valor a nuestra vida. Si se pueden, se hacen, como ver una peli o mirar en Instagram. Tener los no negociables bien definidos nos ayuda a identificar claramente los negociables. Y luego tenemos la tercera categoría, que son los va a ser que no. Estos quedan claros. Un aspecto muy importante del minimalismo o de una vida más simple y productiva es ser intencional. Por eso, uno de mis hábitos más recientes ha sido planificar mis comidas. Y esto lo hago de forma semanal. Esto me ayuda a tener control sobre lo que compro. Para mí esto es importante por 2 motivos. Nos ahorra tiempo y dinero. Eliminamos estas compras por impulso. Esto evita que nos gastemos dinero en cosas que realmente no necesitamos y también elimina tener que tomar decisiones a la hora de la cena, cuando ya estamos cansadas. Cada vez somos más conscientes de lo que comemos y queremos que nuestra familia tenga una dieta sana y equilibrada. Además, queremos productos naturales de calidad que estén en línea con nuestros valores de sostenibilidad. Por eso estoy tan contenta de que mi primera colaboración en este canal sea con una marca como S+D. Es una marca que a mí me da muchísima confianza. S+D fue formada en el 2017 con un objetivo claro:
trabajar con pequeños productores, pequeñas empresas familiares, seleccionando solo aquellas que elaboraran sus productos con materias primas de primera calidad. Apoyar a las pymes artesanales, espíritu de colaboración entre pequeños negocios son parte de sus valores, junto con la calidad de producto y servicio. Algunos de mis productos favoritos son estos. El aceite de oliva virgen extra con sello ecológico de la variedad Cornicabra, en cuya producción no se utilizan pesticidas o químicos. Por su sabor tan rico es ideal para el consumo en crudo. El zumo 100% de granada, variedad Kingdom proveniente de Fraga, Huesca. El zumo de granada tiene propiedades antioxidantes, mejora la circulación sanguínea y fortalece el sistema inmunológico. En cada botella vienen 3 kilos de fruta. Las conservas vegetales como legumbres, espárragos y mi favorita, la alcachofa. Todo viene del norte de España y el único conservante utilizado es el ácido cítrico. Y la miel cruda de bosque de la zona del Bierzo. Esta miel está elaborada por un matrimonio de apicultores en Ponferrada que elaboran a través de sus colmenas de miel de embrezo y castaño, especialidad de miel negra. Podéis encontrar sus productos en su web, pero nunca en grandes almacenes. Os pongo el enlace y un código de descuento para que os ahorréis un 10% en vuestros pedidos con el código Sara y un café. Al igual que hemos dicho que sí a algunos hábitos, debemos también aprender a decir que no a las cosas que no son importantes. Ya hemos establecido un orden de prioridad a través de los no negociables y entendemos lo que es importante para nosotros. Todas aquellas acciones que nos desvíen de lo importante es mejor decir que no. Como de costumbre, yo tengo un proceso del que os hablaré en más detalle próximamente. Por ahora os puedo decir que todas las mañanas escribo mi lista de las 3 cosas más importantes que tengo que hacer durante el día y las planeo en mi calendario, en bloques de tiempo, para tener algo de flexibilidad. Planear acciones en el calendario me da una representación visual de mi tiempo, con lo cual puedo meter en mis días las cosas que tengo que hacer de forma realista y sé exactamente lo que me espera cada semana. Al igual que en nuestra casa, en nuestra cabeza entra información, entran cosas todos los días. Desde información que no nos interesa para nada, hasta situaciones que nos generan emociones fuertes que necesitamos procesar. Necesitamos espacio y tiempo para procesarlas. Si no gestionas estas emociones, las embotellas y no se convierten en algo útil para ti. Por ejemplo, si algo te ha sentado un poquito mal, en vez de pasarte 3 días enfadada, es mejor pensar en el por qué te ha sentado mal y qué aprendes de ti misma con esa reacción. También cosas positivas. Cuando se te ocurre una idea que te ayuda a crear, necesitas espacio mental para desarrollarla. Como sabéis, yo soy muy fan de irme de paseo. Últimamente he empezado a salir sin el móvil o por lo menos sin los cascos para no mirarlo ni escucharlo y me he dado cuenta de que estar fuera, caminar, me conecta mucho conmigo misma y me da bastante espacio mental para pensar en mis cosas. Con lo cual, al final, mis acciones o mis decisiones son muchísimo más intencionales. Si estás empezando en este camino de vivir una vida más simple, te invito a que veas este vídeo, que te dará algunas ideas sobre cómo y por dónde empezar. Como siempre, muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene.